Muy buenas noches, mis estimados y apreciados amigos y hermanos en la fe del Señor. A ustedes que están participando en este programa sobre reflexiones bíblicas en el libro de Romanos, hoy nos quedaremos en el versículo 19, que lo anuncié ayer. Quise comentar el 18 y el 19, pero a última hora me quedé con el argumento del versículo 18 y guardé para hoy el tiempo para el verso 19. Pablo escribe y dice: hablo como humano. Habla a los hermanos cristianos de Roma. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, o sea pecado, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, que es el mismo pecado, y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, o sea, a Dios, porque la justicia y Dios tienen la misma calificación. Dios es justo y por eso Él hace justicia y proclama justicia para nosotros los humanos. Pues el verso 19, hermanos, habla de las dos etapas que hemos conocido, todos los que ya hemos conocido o aceptado o creído en el mensaje del Evangelio que Jesucristo trajo a este mundo. Pablo, en un tono de identificación, de amistad y de confianza, habla a los hermanos en Roma, a los que dirige la carta, y les dice: hablo como humano. Se está refiriendo a las debilidades de ellos y de él. Por vuestra humana debilidad. O sea, Pablo fue un hombre débil, espiritualmente hablando. Él tuvo luchas serias en el área espiritual y por eso él puede compadecerse de los romanos a los que escribe esta carta y les dice que, hablando humanamente y en serio, con conciencia plena, por vuestra humana debilidad, que, así como para iniquidad, presentasteis en el pasado vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, tres grandes negativas cualidades, pecaminosas, indignas, incorrectas, menciona Pablo en esta primera parte del versículo. Y esas tres calificaciones, hermanos, hablan de la vida que vivimos antes de conocer a Cristo. Todos tenemos algo que lamentar por hábitos, costumbres y acciones que cometimos antes de conocer a Cristo. Yo fui hijo de pastor. Mi papá fue pastor por más de 60 años. Yo ya llevo 52. Pero en mi juventud cometí errores. A sabiendo que estaba haciendo lo malo, insistía en hacerlo. Recuerdo que vivía con una tía por razón de poder estudiar, porque yo nací en el campo, pero me terminé de criar en la ciudad de Nagarote, que es un pueblo pequeño, pero le llaman ciudad. Y mi tía ahí estaba con su marido, don Cornelio. Ahí me dieron alojamiento y mi papá ahí me entregó como por 3 años para que me ayudaran a ir al colegio. Pues saben qué yo hacía. Destrababa la ventana de madera en la tarde y en la noche la guiñaba calladito y me salía para andar con una pandilla de bandidos que solo maldades me enseñaban a hacer. Bueno,
Algunos todavía somos amigos y algunos ya son creyentes igual que yo. Otros no, andan en la misma farra, en el licor, en el cigarro, en el cervezo, en la cerveza, en el sexo desordenado. Gracias a Dios que yo a los 17 años entendí que necesitaba creer en Cristo. Acepté a Cristo con un predicador que se llamó Joel Espinosa y él ya falleció, pero yo estoy aquí todavía predicando el Evangelio. Él murió muy joven, como de 42 años, de tal manera que Dios hace las cosas como Él quiere. Ahora, la segunda parte del versículo habla de la transformación y la manifestación de nuestra vida cristiana. Así ahora, dice la segunda parte, para santificación, que quiere decir separación del pecado, presentad vuestros miembros para servir a Dios. Hermanos, el gran ideal del apóstol San Pablo es que todos los que leamos esta carta de Romanos decidamos renunciar al pecado creyendo en Cristo y nos dispongamos a servir a Dios practicando la justicia. Yo siento deseo de orar para que muchos de ustedes tomen esa decisión. Señor, gracias por este versículo 19, que nos ayuda a entender que en una etapa pasada, antes de conocerte, derrochábamos nuestra vida, la echábamos a perder. Pero habiéndote conocido, queremos y debemos agradarte, practicando la justicia y la santificación, apartándonos de todo lo que es negativo y que no sirve para la vida cristiana. Ayuda a los oyentes, Señor, y ayúdame a mí también para terminar mi carrera con gozo. Bendice nuestras familias y manifiesta tu poder a nuestro favor. Por Cristo el Señor te lo rogamos. Amén.